En la predicación hay que aprender a desarrollar una predicación. Hay que aprender qué decir y qué no decir. Hay que aprender a asimilar el tema que yo voy a dar, porque si yo no entiendo lo que estoy dando, usted tampoco lo va a entender. Así que yo le preguntaba al Señor, Señor, hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. El año pasado me viví diciéndole, sean prudentes, sean prudentes. Y me pregunté yo, ¿cómo podríamos poner al año 2026? El año de tu victoria, el año de la fe, el año de tu gozo, el año de tu fe inquebrantable, el año de tu victoria. ¿Cómo le podríamos poner al año 2026? Y dije yo, voy a ponerle el año de la prudencia, para que todo se calle en la boca. Voy a poner el año de la disciplina. No, pero esa ya la doy. Mejor pongamos el año del discernimiento. Y decía yo, ¿qué es el discernimiento? A los niños de escuela bíblica se les explica indirectamente el discernimiento sin saber ellos. Y me acuerdo cuando estaba de 7, 8 años, no le digo que estaba pequeño porque la altura no la tengo. Pero llegaba un maestro y decía, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? Ay, decían todos los niños, de 2 en 2. No, escuchen la pregunta. ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? Yo decía, pero maestro, son 2. No sea pasmado, son 2. No, escuchen la pregunta. ¿Se imagina que el pastor Daniel diga, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? O que diga el pastor Freddy, fue Aarón el que abrió el mar muerto, y no es el mar muerto, es el mar, ¿cuál es? Rojo. Y usted dice, no, ¿qué haría usted? Imagínese si yo viniera y le dijera que Jesús solo fue humano. Ahí sí usted diría, este está equivocado, siempre lo ha estado. Entonces, la gran pregunta del discernimiento es, ¿cómo lo debo de aplicar? ¿Cómo lo debo de usar? Porque recordará que hay 2 aspectos que destruyen el discernimiento si usted lo deja. Son 2 puntos muy importantes que hoy lo vamos a desarrollar. Y espero en el Señor que usted al finalizar le diga al pastor Daniel que no fue Moisés, sino que fue Noé. Que usted le diga al pastor Freddy, no fue el mar muerto, sino que fue el mar. Y al otro, ahí déjenlo. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos discernimiento, entendemos las pruebas. Pastor, adelánteme algo porque me tiene así. ¿Cómo puedo lograr yo el discernimiento del Señor? Yo le decía al Señor, yo quiero tu discernimiento, Señor, a la hora de la predicación. Dice, fácil. Las Santas Escrituras. Por eso vamos enfocados en Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. ¿Qué vamos a aprender hoy, pastor? El discernimiento para el cristiano en estos tiempos. Ojo que no estoy hablando inteligencia, criterio propio, no estoy hablando interpretación, estoy hablando discernimiento. Dígalo conmigo, discernimiento. Leemos Hebreos 5:11 del versículo al 14. Dice, advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir,
y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo es el pastor Ismael? ¿Verdad? ¿Cómo es el pastor Daniel? ¿Cómo es el pastor Freddy? Exacto. Sigamos leyendo. Porque debiendo ser, ¿qué dice? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es. Versículo 14. Pero el alimento sólido es por los que han alcanzado, ¿qué dice? Vamos a volverlo a leer. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué dice? Ejercitados. ¿En qué? Y no lo voy a leer aquí, lo vamos a volver a leer. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuáles son los sentidos ejercitados? El oír y no comentar. El decir, pero antes pensar. El deber y no juzgar. Y va comprendiendo que el escritor del libro de los Hebreos dice: señores, pongámonos firmes, pongámonos en algo. Dios no busca inteligencia, Dios busca discernimiento. Señores, usted es cristiano, usted sabe a lo que se metía. Y la vida cristiana es de golpes. La vida cristiana es dura. Y fíjense que la congregación general se entristece, se daña, porque algún líder o algún coordinador les dijo algo. Y el escritor de los Hebreos, ¿qué dice? Señores, ustedes ya deberían de ser maestros. Señores, su sentido ya debería de estar ejercitado. Está diciendo el escritor: no hay necesidad de que haya alguien diciéndote el Señor Jesús es más que suficiente, sino que vos mismo decís: Jesús es más que suficiente. Está diciendo el escritor que no gocemos en la enfermedad sin que nadie nos diga, porque nosotros ya sabemos que la enfermedad es para glorificar el santo nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Me va entendiendo qué es el discernimiento? ¿Va comprendiendo que debemos de tener no inteligencia, no habilidad, sino que discernimiento? ¿Para qué, pastor, discernimiento? Para oír, para hablar y para ver. Me recuerdo que en las clases de la universidad, estaba acordando bastante de la universidad, habían materias que eran 1, 2 y 3, y en la tercera materia llegaba el maestro y decía: bueno, señores, yo estos temas ya no los tengo que explicar, porque ustedes ya los desarrollaron, y los temas que yo le voy a impartir en esta materia necesitan de los otros temas. Si usted no entendió los otros temas, ¿cómo es que está aquí? Y decía el profesor: Ismael, ¿usted entendió todos los temas? Sí,
profesor, claro que sí. Y yo decía a mi amigo, ¿comprendiste? No. Aquí estamos. Así nos pasa a nosotros. Aquí estamos. Aquí estamos. 5 años de casa de oración, un montón, más de 100 sermones dados. Aquí estamos. Aquí estamos. Es el lunes, venimos, nos sentamos, traemos la Biblia, adoramos y nos vamos. Aquí estamos. Y Dios nos tiene tanta misericordia que aún en esa condición de aquí estamos, Dios te bendice, fíjate. Dios desarrolla en ti un ministerio. Dios te da discernimiento en ti para llevar a tu familia. Entonces, esta carta de Pablo es un regaño, un decir, miren señores, si no quieren ser cristianos, no sean. Yo si me sentara con este señor, ya me hubiera quitado del ministerio. Porque era duro, pero tenías razón, fíjate. Porque pasaste todo el año 2025 diciendo, aquí estamos. No ocupaste la oración, no ocupaste tu Biblia, no ocupaste la alabanza, viniste a los cultos de vez en cuando. Solo te sustentaste con los cultos que escuchabas los lunes. Aquí estamos, no hubo un verdadero cambio en ti. Eso es lo que hace el discernimiento. Y tenemos el discernimiento. ¿Y cómo se lo puedo comprobar? Porque hoy es un día desgastante para todos nosotros. Y usted dice, bueno, hay que ir. Y su mente inteligente le dice, pero mira, estás cansado. No, pero hay que ir. Hay que oír. Hay que ver. Y hay que comer. Pero cuando usted discierne lo que es la Biblia, lo que es la oración, ay, mi hermano, Pastor Daniel, Pastor Freddy y yo somos un estorbo para su vida. Porque usted sabe la calidad de la oración. Usted sabe la calidad de la santa palabra cuando usted dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo de habitar ¿en quién? En el Omnipotente. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, analice cada sermón que usted oye. Yo gané si usted ahora entendió qué es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? En pocas palabras, no hacer la voluntad mía, sino la voluntad de Dios. Sencillo. Porque aquí todos somos inteligentes, desde su servidor hasta el que está por último, aunque usted lo dude. Todos somos inteligentes. Todos tenemos habilidades, todos tenemos criterio propio. Y ahí está el problema, con el criterio propio. Porque el criterio propio le damos más realce que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí choca. Mi criterio propio me dice pedir consejería. Claro, la consejería es eficaz, eficiente, efectividad. Pero lo primero que debemos de hacer es pedirle al Señor. Es orar. Porque el impacto de la prueba no se la voy a solucionar yo. No se la va a solucionar aquel caballero o el otro caballero. Se la va a solucionar el que ocupa estos 3 instrumentos, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa opción quiero que yo tome, que yo quiero que usted aprenda. Yo quiero que cuando usted le golpee la prueba, usted diga, Jehová Dios, Jehová quitó sea por los siglos, Jehová bendito. Yo no quiero que cuando usted la prueba lo golpee, usted ya no venga.
porque me van a ver, porque me van a decir algo. El discernimiento me hace recordar que vivo bajo la voluntad de Dios. Y ese mismo Dios dejó una santa escritura que dice que no he visto justo. Contabilizando todos los sermones que hemos hecho, hemos bien chambroso. De todos hay un sermón, uno, que la congregación de casa de oración se quedó en las nubes. Se quedó. Y si lo hacemos así, y lo hacemos acá, y me da esto. Y yo fui a buscar ese sermón. Gracias a Dios no es mío. Y vi el desarrollo. Está bien explicado, pero la mayoría no lo entendió. ¿Por qué no lo entendió? ¿Porque el individuo no lo explicó bien? No. Porque no se basó en las Santas Escrituras, se basó en las Santas Escrituras. ¿Sabe por qué no lo entendió más del 90% de esta congregación ese sermón? ¿Por qué no leemos la Biblia? Así de sencillo. No leemos la Biblia. No leemos un versículo. No leemos por lo menos un proverbio, un salmo. Nos levantamos y decimos, Señor, acompáñame. Sí, pero y ese acompañamiento tiene una referencia a la Santa Escritura. Y yo debo de entender que es el acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. ¿Qué dice la Biblia sobre el acompañamiento? Esfuérzate y sé valiente. Comprendemos, hermanos, que en el año 2026 el objetivo de este servidor es que usted no tenga prudencia, sino que tenga discernimiento. ¿Discernimiento para qué, pastor? Para orar. Hasta en la oración faltamos. ¿Cómo inicia usted la oración? Señor Jesús, que estoy enfermo, ya sana. Dice la Biblia que hay oraciones que no se contestan porque oráis mal. Mismo Cristo lo dice, porque oráis mal, dice. La misma Biblia es un reflejo para decir, señores, acerquémonos más al Señor. Pastor, que se va a destruir el mundo. Si a vos no te interesa eso, ahí deja que se destruya. Tu comunión con el Señor es la que prioriza. A ver, te puedo hacer una encuesta. ¿Cuántos reconocen esta alabanza? Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor, porque es tan grande tu gloria que no hay hombre que te vea. ¿Cuál es? ¿Verdad? Vamos con la otra. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate. Ayúdame a llevar mi carga hasta el final. Esta sí es pecado que no se la puede. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede. Y se ríe porque no la canta. Al inicio de esta administración cantábamos esa hasta decir ya no, para que usted se la metiera hasta por los codos y decían, ahí va el pastor que aburre, que amargado. Y ahí venía yo, Él puede, yo sé que Él puede. Si Él no puede, Él puede. Mi hermano, ¿por qué no canta esa sencilla alabanza? Que para algunos dicen, ay, qué monótono esa alabanza. ¿Por qué no la canta en su momento de aflicción? ¿Por qué no la canta en su momento de enfermedad? Como dice el pastor amargado de casa de oración, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo.
Va, la otra, que la vamos a cantar al final, por cierto. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Deténgase allí. ¿Qué sigue? Ven a las aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará. Hermano, no pierda la oportunidad de practicar el discernimiento del Señor a través de las alabanzas. Comprendamos qué es la inteligencia. La inteligencia se basa en el conocimiento, la lógica, la memoria y la experiencia. La habilidad de usted resolver las cosas. Esa es la inteligencia. Cuando usted dice, qué inteligente mi hijo porque sacó 9, es porque el muchacho es muy inteligente y se aprendió la estructuración de la materia. Ahora le pregunto yo, ¿la inteligencia de un ser humano es de vital importancia para que obtenga trabajo? Si los más preparados, los más inteligentes, los mejores con una carrera andan buscando hasta el día de hoy un trabajo. ¿Significa eso, pastor, que la carrera universitaria me confirma a mí que voy a tener un trabajo instantáneamente? No. Pero ahí está la inteligencia. ¿La inteligencia me ayuda a mí a tomar buenas decisiones? Puede ser que sí. Recuerde, el orden de los factores no altera el producto. Ahora, pastor, si la inteligencia es aquello que memorizamos, analizamos, decimos inteligente a un niño de escuela bíblica cuando se sabe todo el Salmo 91, pero no lleva ningún ministerio en sí. Y aquel que no se lo sabe, lleva un ministerio. ¿Vamos comprendiendo? La inteligencia la tenemos todos. Si usted duda del que tiene a la izquierda, a la derecha inteligencia, no se preocupe. Todos fuimos dotados de inteligencia. Ahora, pastor, la inteligencia genera un criterio propio. Diga conmigo, criterio. Vamos a volver a repetir. La inteligencia genera un criterio. ¿Y qué es el criterio propio? Es la capacidad de formar opiniones y decisiones. Le pongo un criterio propio de casa oración. Esta es la estructuración de la Santa Cena y esa se va a hacer. Esta es la programación que se va a desarrollar y así se va a hacer. Estos son los estudios bíblicos que se van a desarrollar en el transcurso del año de 2026. Ese es un criterio propio. La seguridad de que usted diga, sí, pastor, no le entiendo. La mayoría va a entender este ejemplo. La seguridad que usted tuvo cuando un juez le dijo, usted acepta a esa mujer, a ese hombre como su marido, su esposa, y usted que dijo, sí. Porque usted tiene un criterio propio de decir, ese hombre, esa mujer, vale la pena. No importa los comentarios de los demás. Yo me caso con esa mujer, aunque después me divorcie, me adultere, todo. Pero en ese momento usted tiene un criterio propio. Vamos con otro ejemplo. Usted tiene un criterio propio cuando usted va a la alcaldía y le dicen, ¿cómo se va a llamar su hijo? Y la mamá o el papá dice, Walter Ismael Marroquín Alfar. La que está como empleada no le dice, mire, ¿por qué le va a poner así? Está feo el nombre. Y la empleada va más allá y le dice, escríbalo usted. Si usted se equivoca, de por vida le va a quedar al niño así.
A mí me encanta cuando las parejas principales o las parejas que van iniciando matrimonio, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Yo me he metido en esa área. Ah, no, se va a llamar Emanuel, Elías, Aarón. Ah, está bueno. La persona me está respondiendo con seguridad. No me está preguntando, mira, y está bien el nombre. Está diciendo que así se va a llamar. Y voy más allá. Está poniendo su criterio propio antes que el criterio del niño. Porque el niño no dice, ay, no me gusta. ¿Por qué me pusieron Ismael? ¿Por qué me pusieron Walter? Mejor me hubieran puesto José Luis o cuestiones así, o Rafael. Mire, el pastor Rafael. El que entendió, entendió. El papá dice, así se va a llamar. Vamos con los jóvenes. El criterio propio de decir, esto voy a estudiar. Voy a estudiar licenciatura en administración de empresas, aunque me enganchen con el vuelto. Pero yo lo voy a estudiar. Voy a estudiar enfermería, aunque con solo ver sangre caigo al suelo. Voy a estudiar abogado, aunque tenga una mente de camarón. Criterio propio. El ser humano tiene criterio propio. Así como todos los hermanos de la congregación de casa de oración tienen criterio propio cuando dicen, ya no voy a venir. Ese ejemplo. Eso es criterio. No estamos evaluando si el criterio propio es bueno o es malo. Estamos diciendo que el ser humano, con la inteligencia que tiene, dio un criterio propio. Y dijo, casa de oración no es suficiente, no me tratan bien, yo voy porque mis emociones me afectan y me voy. Y dice una frase tan linda, que el que se va sin que lo echen, regresa sin que lo llamen. Ese es el criterio propio. ¿Cuál es el ejemplo de la Biblia de un criterio propio? Vamos a la Biblia. Ahorita le digo, permítame. Primera de Samuel 13, versículos del 8 al 14. Vamos a ver el ejemplo de un criterio propio. No estamos viendo la voluntad de Dios en el ser humano. Estamos viendo la inteligencia del ser humano que da como resultado un criterio propio. Y el criterio propio es la toma de decisiones del ser humano sobre una situación, sobre una persona o sobre un evento. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el criterio propio? Leamos lo que dice 1 de Samuel capítulo 13, versículo del 8 al 14. ¿Lo tiene? Versículo del 13, del 8 al 14. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo ¿qué dice? Se le desertaba. Vamos al siguiente. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Yo creo que en ese momento la cara de Samuel se transformó en la mía cuando yo le digo a los pastores, ¿y qué están haciendo? ¿Y por qué lo hicieron así? Porque Saúl pensó que Samuel le iba a recibir. Ah, está bueno lo que hiciste, mira, tu criterio fue bueno. No. Porque el pueblo le decía, mira Saúl, hacelo ya, hacelo ya. ¿Por qué no lo haces vos? ¿Por qué no lo desarrollas vos? Y vino Saúl y dijo, ah, pues sí, todos tienen razón, lo vamos a hacer así. Vamos a la actualidad. Ah, pues sí, como dijo el pastor tal, así lo vamos a hacer. Y dijo Saúl,
hagámoslo así. Sí, tienen razón, lo voy a hacer yo, voy a cortar ese cordero, lo vamos a poner y el Señor va a estar más que feliz. Y cuando lo hace viene Samuel y dice, mira, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque imagínense, porque vi al pueblo que me decía, lo hice. ¿Conocía Saúl al Dios de Israel? ¿Conocía las normativas del sacerdocio? Sí. ¿Conocía que solo el sacerdote podía hacer un holocausto? Sí. Pero su criterio propio evaluó y dijo, yo también lo puedo hacer. Es como el criterio propio de todos nosotros cuando decimos, no, yo no voy a llegar. Yo no voy a hacer. Yo no voy a orar. Yo no voy a leer. Vemos más adelante en el versículo 12. Perdón, volvé al 11 porque no lo leímos todo. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mizpa. Me dije, ahora descenderé los filisteos contra mí, Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. El criterio propio dice, en mis fuerzas lo puedo hacer. En mis fuerzas lo puedo hacer. Hoy que estaba recordando la maldición de la universidad, cuando entramos y dio la apertura, y el director o el decano mencionó estas palabras. Ustedes que están sentados aquí, dijo, nadie los va a ayudar. Ustedes mismos tendrán que salir adelante. Si ustedes se esfuerzan, se esmeran y le ponen la prioridad al desarrollo de su carrera, ustedes saldrán adelante. Pero aquí no hay familia, no hay mamá, no hay papá. Aquí su esfuerzo es lo único que lo sacará adelante. Y todos los que no tienen criterio propio, mire, pero habían varios que no escucharon ese criterio propio, sino que dijeron, Señor, somos tú y yo. Hubieron varios que dijeron, mamá, ora por mí, papá, ora por mí. Y sabe que es lo más bonito, que los que tuvieron discernimiento para poner la voluntad del Señor en su proceso, salimos. Y aún siendo pamados, salimos. ¿Y por qué, pastor, salieron? ¿Sabe por qué? Porque cuando teníamos miedo, tristeza, angustia, recorríamos a Él. Le hago la pregunta, mi querido hermano, si usted tiene hijo o hija, si su hija saliera embarazada, ¿qué es lo que hiciera? Muchachita, ese es el criterio propio. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué haría usted? ¿Le aventaría sus cosas? ¿La dejaría sin casa? ¿Qué dice el criterio propio? ¿No te dejaste en vergüenza? ¿Qué dice la voluntad de Dios? Acompañar a la hija en esos momentos. La regó, pero ni modo. Dios da siempre oportunidades. ¿Me está comprendiendo que el criterio propio del ser humano nos va a llevar al fracaso? ¿Y qué pasó con el rey Saúl, pastor? Mire,
por una acción y por un criterio propio, su reino fue, y lo vamos a leer, versículo 14, mas ahora tu reino no será, ¿qué dice? Duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su... Ahí está. ¿Qué quiere decir ese versículo? Jehová se ha buscado alguien que tenga discernimiento en la forma de actuar, en la forma de ver, en la forma de oír, en la forma de decir. Que vaya conforme a la voluntad de Dios. Usted que es cabeza de hogar, mamá o papá, esposo o esposa, usted debe de tener discernimiento en la forma de dirigirse a su esposa, en la forma de dirigirse a sus hijos, porque de usted depende que sigan al Señor. De usted depende. Yo, si algo me voy a acordar de mi mamá, es que siempre en las tardes leía la Biblia. De eso me voy a acordar. Que ponía las alabanzas siempre de Estanislao Marino, de los Voceros de Cristo, de Roberto Orellana, de Dani Berríos, de infinidad. ¿De qué se van a acordar los hijos suyos? Yo no tengo. De usted. ¿Cómo se van a recordar de usted? ¿De la religiosa? ¿De la que los condenaba por medio de la Biblia? ¿Cómo se van a recordar sus hijos de usted? Porque, hermano, el criterio propio, ¿se acuerda del versículo que dice: el que endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él, ¿qué dice? Ni medicina humana ni medicina espiritual? O sea, de repente será quebrantado. Y le pasó a Saúl, porque cuando Dios decretó que su reino no iba a ser duradero, a él y a sus hijos. Entiende que cuando usted debe de llegar a sus hijos, debe de ser prudente con el discernimiento y la forma de hablar. Pero finalmente, mis hermanos, porque el tiempo nos comió y el tema es muy lindo, pastor, háblenos de alguien que haya tenido discernimiento, alguien que haya hecho las cosas bien a pesar de que haya cometido errores. Yo quiero aprender no de Saúl, sino de que aquel que tuvo discernimiento. No dice el Señor que Saúl, el siguiente rey, fue uno conforme a la voluntad del corazón de ¿quién? ¿Cómo se llamaba el siguiente rey después de Saúl? Ahí está la respuesta. ¿Se imagina que le dijera yo Josué? ¿Verdad que el discernimiento le dice a usted? No, no es Josué, es el rey David. Vamos a hacer prueba de discernimiento. ¿A quién tiraron al mar y se lo comió un pescadito? Jonás. ¿A quién llevaron preso a Egipto porque lo vendieron los dos hermanos? Josué, José. ¿De dónde sale el justo por la fe vivirá? ¿Qué salmo es el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra? Y si viene el pastor Freddy y le dice, es el Salmo 23. ¿Verdad que usted tiene discernimiento en usted? ¿Cómo se llama el apóstol el discípulo, que cortó la oreja? ¿Cómo se llamaba el que le cortaron la oreja? ¿Verdad? Esto es para que usted vaya y diga, es cierto, pastor, no sé nada de la Biblia, voy a leerla.
Solo me puedo lo básico. Pero en este año que está comenzando, en este segundo lunes, yo le voy a dar prioridad a mi Biblia. Yo voy a subrayar, la voy a leer antes de acostarme, la voy a leer antes de levantarme, voy a leer un proverbio, voy a leer un salmo. Y cuando usted vuelva a preguntar de dónde sale el justo por la fe vivirá, yo voy a saber a qué personaje se lo hicieron. ¿Verdad? Pero vamos al ejemplo. Vamos a 2 de Samuel, versículo 12. Y ahí vamos terminando. Hemos aprendido que el ser humano tiene inteligencia. Y bajo esa inteligencia hay un criterio propio. Pero ese criterio propio nos puede alejar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como resultado, nosotros que somos hijos de Dios, debemos de tener discernimiento. Porque definimos, o si quiere el concepto, que el discernimiento es hacer la voluntad de ¿quién? O sea que mi criterio propio no va primero, sino que va la voluntad de Dios. Leamos quién tuvo discernimiento. 2 de Samuel, versículo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos justamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces, ¿qué dice? Entonces vino el criterio del rey David y dijo: no, ¿cómo vas a creer? Esa es una sinvergüenzada. Hasta me salió de fe. ¿Cómo vas a creer que esa injusticia va a suceder? Así como estamos todos los que estamos aquí y decimos: ¿cómo vas a creer que el de la par hizo esto? No. Y no evaluamos lo que nosotros somos delante del Señor. ¿Cómo vas a creer? Y mire el rey David, sabiendo y reconociendo lo que había hecho. Sigamos leyendo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: escúchelo, ¿vive Jehová? Como que usted diga: el pastor tal me trató mal. ¿Vive Jehová? Porque así hablamos. Me menospreciaron. ¿Vive Jehová? Estamos viendo cómo el rey David está generando su criterio propio y no está bajo la voluntad de Dios, como todos los que hemos cometido error. Y así lo vamos a hacer, porque vive Jehová que yo voy a prestar en este banco para pagar este préstamo y va a salir todo bien. Y dice: en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: ¿vive Jehová que el que tal hizo es digno de qué? Está así por el pecado que cometió. Hermanito, la persona que está a la par suya está así porque es una prueba que tienen los cristianos. Hay que diferenciar en lo que es prueba y pecado. Porque, ¿qué decíamos al inicio? Que el escritor de Hebreos nos decía que hay que ejercitar el oído, la vista y el hablar. Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo siguiente: y debe pagar la cordera con 4 tantos,
porque hizo tal cosa. ¿Y qué dice? Sigamos leyendo. Entonces dijo Natán, entonces dijo Freddy a Daniel: tú eres aquel hombre. ¿Sabe qué es lo más terrible? De nosotros que nos paramos en los púlpitos, que le digamos al Señor: hicimos así, 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 y que Él nos diga: yo no lo quería así, te dije que no lo hicieras así, vos estás así por tu criterio propio, yo no te quería tener así. Eso duele. ¿Y sabe qué es lo peor? Que uno sabe, que uno sabe. Y cómo se presenta delante del Señor y dice: mira, Señor, no. Si usted cree que el Señor es amor, también es disciplina. Tanto al pastor Freddy como al pastor Daniel, como a su servidor, nos ha tomado así y nos ha dicho: te dije que no lo hicieras así. Y ellos saben, no se lo van a decir, ni yo tampoco. Pero hermano, en vez de ver a los demás, veamos el interior. En vez de hablar de los demás, veamos el corazón de nosotros. En vez de criticar los hijos, hijas, esposo o esposa de alguien más, veamos nuestra propia casa. En vez de criticar servidores, pastores o iglesias, evaluémonos nosotros, que somos templo y morada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Es lo peligroso de criticar. ¿Ve lo peligroso de juzgar? ¿Se imagina si usted viene donde el Señor y le dice: mira, Señor, Julanita es aquí, allá, y mira, no sirve? Y le diga al Señor: ¿por qué te metes con ella? Si está conforme a mi voluntad. Vos sos el que no está conforme a mi voluntad. Sigamos leyendo porque el chambre está bueno. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Versículo siguiente: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. No recuerde, hermano, que usted y yo, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, el que tiene la derecha como el que tiene la izquierda es redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted no debe de hablar de aquellos que han sido cubiertos por la sangre del Señor Jesús. Y se lo refleja a David. Mira, David, te di todo. Sigamos leyendo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste. Lo vamos a resumir porque el chambre es bien grande. El chambre, yo quiero que lo lea. Anote la cita para que el otro lunes hablemos de ese chambre de David. Segunda de Samuel 12. Pero, pastor, ¿qué es lo que hizo David en ese momento? Dice que hay un versículo en el que el Señor le dice: que vos lo hiciste en lo oculto, yo lo haré público. Ve el trato del Señor hacia David. Versículo 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Aquí viene algo. Ya sabe David que en términos salvadoreños la regó. Ya sabe David que el Señor, la ira de él, del Señor está contra él. ¿Qué es lo que responde David? Vamos al versículo 13.
Entonces dijo David a Natán, ¿qué dice? Ay, entonces aquí el criterio propio lo hace, miren. Y ya tiene discernimiento y dice, no, pequé. No debía de haber hecho eso. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué le dice? Una pequeña pronunciación que dijo aquel: pequé contra Jehová. Admitió. ¿Cuál es el error más grande del cristiano? No admitir lo que ha hecho. Es que yo no lo hice, yo no fui. ¿Por qué se introdujo el pecado en Adán? ¿Qué le dice Dios a Adán en el Génesis? ¿Qué has hecho tú? No, Señor, porque te vi mi vestidura, me tuve que cubrir. La mujer que me diste fue la que me dio de comer. Criterio propio. ¿Qué es lo que dice el rey David? No, Señor, tenés razón, pequé, la regué, no debería de haber hecho así, pero ayúdame. Si me vas a castigar, también que esté tu misericordia a la paz. Entonces viene el Señor y dice, Dios te ha remitido, no morirás. Si David no admite su pecado, ¿qué le pasa? Razonemos. Si David no dice, he pecado contra ti, ¿qué le pasa? Vamos al último ejemplo y con esto terminamos. Versículo 24 al 12. Discernimiento, hermanos, para el año 2026 me hace comprender que la voluntad de Dios está más allá que mis decisiones. Con esto terminamos. Segunda de Samuel 24, 12. ¿Lo tiene? Lo leemos. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Con esto terminamos. Hermano, imagínese que el Señor lo sienta a usted y le dice, 3 cosas te ofrezco. Vos escogés la que vos querás. Y conforme a la que decidas, así voy a hacer contigo. Se imagine que sentara a los 3 pastores de casa de oración y le diga, 3 opciones tenés. Solo escojan una. Y de esa que escojan, yo voy a hacer así en la vida de ustedes. Dice Daniel, yo creo que esto debería hacerse así. Dice el otro, ajá, sí. Veamos las 3 condiciones. 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues a Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Primera opción. ¿Quiere usted pasar miseria en su familia? Evaluemos la segunda opción. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Segunda opción. Volvamos a la primera. ¿Qué le dice la primera? Miseria. A la segunda, persecución. A ver si la tercera es más bonita. O que 3 días haya peste en tu tierra. Hermano, opción 1, opción 2, opción 3. ¿Cuál elige? Se la voy a volver a repetir. Número 1, miseria para su casa. ¿Cuántos queremos miseria en nuestra casa? Número 2, la persecución de los enemigos suyos. Número 3, que no haya bendición en su vida. ¿Qué elige, hermano? ¿Qué elige? Ayuda la decisión, vea.
El criterio propio dice, no hombre, ninguna me conviene. No, no hombre, pastor, esas 3 condiciones ya las tengo yo. Y tengo las 3. Tengo miseria en mi casa, no tengo bendición en mi casa, y mis enemigos los encuentro en todas las esquinas. ¿Qué elige usted, hermano? Porque aquí no le dice, mira, te voy a dar bendición, te voy a dar tu casita, te voy a dar pisto. No. Vemos cómo era la comunión con el rey David. ¿Cómo era la comunión de Dios con el rey David? Con este que anteriormente leímos, conforme a la voluntad del corazón de Dios. Mire que el Señor le dice, 3 cosas te ofrezco. Imagine que me dijera a mí, 3 cosas te ofrezco. Te pongo la cara de lado como la vez pasada. Te doy una enfermedad bien grande o te morís. ¿Cuál querés? Analice, hermano. Y mire lo que dice el versículo, porque ya se ve preocupado usted. Dice, o que huyas versículo 14. Entonces David dijo a Gad, que dice, en grande angustia estoy. Ya no sé qué hacer. Llamen al pastor Daniel, llamen al pastor Freddy para ver cuál opción haga. Pastor Ismael, ¿y qué opción haga? ¿Cuál me recomienda usted? Porque eso es lo primero que hacemos. Porque usted va donde la consejería, el pastor Freddy, pastor Daniel, y que mire, pastor, esto y 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 esto. ¿Qué me recomienda? Y dice David, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Mire lo que dice David, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. David analiza y dice, Señor, todo es juicio. Entonces yo voy a apelar a una cuarta opción. ¿Y cuál es esa cuarta opción? Tu misericordia. Señor, prefiero caer en tus manos. ¿Y sabe lo que pasó? Israel pasó por pruebas, pero no fue destruida. Los enemigos la acosaron, pero nunca fueron destruidos por sus enemigos. Y el rey David gobernó por años y años. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, no, el criterio propio no, me van a ahorcar. Mejor el discernimiento. Porque dijimos al inicio que el discernimiento, ¿qué es? La voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Mis hermanos, recuerden que no es la inteligencia, no es la habilidad, no es sus características, es el discernimiento que lo hará salir de todas las pruebas, de todas las crisis de este año. Porque aquel que vive con discernimiento está bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque la Biblia nos explica que debemos de buscar el discernimiento en todas las áreas de nuestras vidas. El escritor de los Hebreos nos dice que debemos de ejercitar los sentidos y que el discernimiento nos ayuda a acercarnos a tu santa voluntad. Hoy, Señor, como hijos tuyos, tenemos 2 opciones: o ser como Saúl, o ser como el rey David. O ser como Saúl y tener criterio propio y hacer lo que nosotros creemos que es correcto. O, Señor, comportarnos como el rey David y decirte esta noche, primeramente, que no somos dignos de ti. Señor, que te hemos fallado. Te fallamos en el año 2025.
hemos fallado en el comienzo del año 2026. Pero así como el rey David apeló a tu misericordia, hoy como casa de oración humillamos la mente y el corazón y queremos caer en tus manos, Señor. La Biblia explica que grandes son tus misericordias. La Biblia explica que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también explica que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él te levantó de los muertos, serás salvo. Hoy, Señor, bajo las Escrituras, hemos visto el discernimiento en el Nuevo Testamento y hemos visto ejemplos en el Antiguo Testamento. Hoy, Señor, no queremos comenzar el año 2026 como Saúl. No queremos hacer una opinión propia llena de arrogancia. No queremos tener un criterio propio conforme a lo que dicen los demás. Queremos tener discernimiento para leer tu palabra, para orar, para tener comunión contigo. Hoy te pido, Señor, que nos des discernimiento a aquellos que somos cabeza de hogar, aquellos que son esposos, aquellos que son esposa, a los hijos, danos discernimiento para poder oír, para poder ver, para poder hablar conforme a tu voluntad. Que cuando la enfermedad nos golpee, recordemos como el rey David: Señor, tu misericordia es infinita. Que cuando la aflicción venga a cada uno de nosotros, recordemos que tu fidelidad siempre ha estado ahí. Hoy, Señor, como casa de oración, te pedimos que nos cambies el corazón y la mente, que modules nuestra forma de hablar, que no tengamos criterio propio para hablar, para oír o para ver, sino que tengamos discernimiento, que a la hora que alguien nos pida un consejo o nos pida hablar, hablemos como Jesús hablaría. Que demos un consejo como la Biblia dice que se debe de hacer. Señor, como el rey David, hoy te decimos: hemos pecado, te hemos fallado, Señor, no hemos hecho conforme a tu voluntad. Pero hoy, Señor, grande es tu misericordia que nos ha permitido dar este sermón y pedirte que nos acompañes en nuestra vida diaria. Mis hermanos, ¿por qué no la cantamos? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. La cantamos nuevamente. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Señor, llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor, por tener a nuestras familias con bien. Te pedimos que el próximo lunes estemos aquí para alabarte, para adorarte y aprender de tu santa palabra. Que podamos desarrollar, practicar el discernimiento, que es la voluntad tuya hacia nosotros. En tu santo nombre hemos orado.
Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro